Ya. Ya. Muy buenas noches, siendo las 8 en punto de la noche, damos inicio a nuestra charla virtual para Sopanglo, la Asociación de Padres del Colegio Anglo-Colombiano, y para Red Papás. Es un gusto llegar a muchos hogares de Colombia con temas de gran interés para la vida personal y familiar. Lo que más queremos y pretendemos con estas charlas virtuales es que después de esto se generen espacios de reflexión familiar, sobre todo con estos temas de gran importancia como el tema de hoy, cómo pasar del estrés a la armonía, con Giyola Núñez, quien después se las presentará Marisol Sanín de Red Papás. Antes de empezar, queremos darles algunos datos técnicos para que la experiencia con esta herramienta sea mucho mejor. Primero, si está usted conectado a cable de red, su señal va a ser muchísimo mejor. Si usted está conectado a Wi-Fi, su señal dependerá de su Wi-Fi. Si a veces no nos oye bien, no nos ve bien, es porque su Wi-Fi no está tan bien. Entonces, ¿qué le recomendamos acá? Uno, o que se conecte a cable. Dos, que desconecte todos los aparatos electrónicos que tiene en casa para que nos escuche mucho mejor. Algo que también pueden hacer, que es bien interesante, es conectarse al televisor de la casa para que nos vean y nos oigan mucho mejor. Al final y durante toda la conferencia, usted puede plantear preguntas a través de un botón que encuentra en la parte superior izquierda que se llama Q y A. Allí puede plantear todas las preguntas a la conferencista y unos minutos antes de terminar, ella tratará de responder las preguntas que más se pueden. En este punto es importante que todos sepan que recibimos muchísimas preguntas. Vamos a tratar de escoger las más relevantes de acuerdo al tema que estamos tratando, porque recibimos también muchas preguntas de otros temas que no tienen relevancia con el tema que estamos trabajando. Entonces, trataremos en lo posible de escoger las mejores respuestas. Los esperamos entonces para que nos disfruten esta charla virtual en familia, ojalá estén muchos allí sentados viendo esta charla. Esperamos la disfruten, los esperamos en nuestra próxima charla virtual y los dejo con Marisol Sanín de Red Papás, quien dará la bienvenida a nuestra conferencista del día de hoy. Muy buenas noches. Red Papás y la Asociación de Padres de Familia del Colegio Anglo-Colombiano, Sopanglo, les dan un caluroso saludo de bienvenida a la conferencia Cómo pasar del estrés a la armonía en casa. En el día a día nos enfrentamos a situaciones que nos estresan y nos alteran. Y a veces cuando llegamos a casa y nos encontramos con problemas, reaccionamos de una manera no adecuada. Podemos lastimar a los demás y sobre todo a estas personas que amamos. Es por esto que Red Papás y Sopanglo quieren dar pautas y herramientas que puedan aplicar para manejar este tipo de situaciones de estrés desde el respeto mutuo y la asertividad. Red Papás es una red de padres y madres cuyo propósito superior es abogar por los derechos de niños, niñas y adolescentes y fortalecer la capacidad de los adultos y los actores sociales para su efectivo cumplimiento. Para conocer más sobre Red Papás, los invitamos a ingresar a nuestra página www.redpapás.org o a través de nuestras redes sociales. Hoy nos acompaña Giyola Núñez. Giyola es madre de 2 hijas, es maestra de profesión y apasionada por la disciplina positiva. Tiene más de 17 años implementando disciplina positiva en su vida personal y está certificada como entrenadora líder de disciplina positiva. Fue miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Disciplina Positiva de Estados Unidos por 3 años. Actualmente continúa realizando capacitaciones en organizaciones nacionales e internacionales dirigida a padres, madres, maestros y terapeutas. Le damos entonces la bienvenida a Giyola Núñez. Muy buenas noches. Antes de dar inicio, vamos a lanzar la primera encuesta. Yo creo que ya la están viendo todos en sus pantallas. Queremos que nos cuenten cuántas personas están en este momento viendo la conferencia en casa. Entonces, están papá y mamá, estamos 3 personas, estamos 4. Por favor, vamos a dar 20 segundos para que nos den respuesta a esta pregunta. Muchísimas gracias.
Damos 10 segundos más para que nos terminen de votar. Ya tenemos casi todo el mundo que nos ha votado. Entonces voy a parar la encuesta y Gigi, por favor, nos complementas cuál es el resultado de lo que acabamos de ver. Muy bien, muy buenas noches. Lo que notamos es que tenemos en un 47% una persona, en 42% 2 personas y en un 8% 3 personas y 4 personas con un 2%. Listo. Magnífico. Bueno, pues bienvenidos. De verdad, en el día de hoy me siento muy contenta de acompañarlos en esta charla, cómo pasar del estrés a la armonía. Y vamos a trabajar durante este tiempo estrategias que nos permitan manejar y gestionar esas situaciones desafiantes que tenemos en casa desde el respeto, desde la asertividad, desde la oportunidad de desarrollar habilidades de vida en nuestros hijos. Importante, ¿por qué la armonía? Porque cuando estamos en armonía, estamos en equilibrio. Nuestras familias se sienten apoyadas, se sienten respetadas. Adicional, generamos un ambiente donde nos colaboramos entre todos. Por eso es importante trabajar este tema de la armonía. ¿Cómo vamos a trabajar durante este tiempo? Vamos a estar formulando diferentes preguntas, de tal manera de que ustedes tengan la oportunidad de sentir la estrategia y la efectividad de esa estrategia. Cuando formulemos esas preguntas, nuevamente se las colocaremos en pantalla y ustedes tendrán la oportunidad de tener un tiempo para responderlas. Y sobre esas preguntas estaremos trabajando durante la charla. Así que será una charla interactiva. Muy bien. Y para empezar, importante es, vamos a lanzar la primera pregunta. La primera pregunta: ¿cuál de estas situaciones te causan mayor estrés? Hijos, familia, trabajo, finanzas, ritmo de vida. Tenemos 10 segundos para responder. Ya tenemos más de 600 votos. Vamos a parar la votación y vamos a compartir con ustedes los resultados. Muy bien, tenemos hijos 16%, familias 6%, trabajo 22%, finanzas 32% y ritmo de vida 26%. Como nos damos cuenta, lo que estresa a una persona no necesariamente estresa a la otra. Sin embargo, hay algo que sí sucede y que nos sucede a todos en nuestro cerebro, y cuando nosotros estamos bajo una situación de estrés hay una desconexión. La forma como se los voy a explicar es usando el cerebro, el modelo del cerebro de Daniel Siegel, que nos muestra el funcionamiento del cerebro como si fuese una casa de 2 plantas. Entonces les voy a explicar primero en qué consiste. Hagamos de cuenta que tenemos 2 pisos. En la primera planta están las cosas básicas. En la primera planta de nuestro cerebro estaría el tallo cerebral, que es el que nos permite, es el que maneja todas esas funciones básicas que te permiten a ti en este momento estar vivo. Y son todas esas cosas que están pasando en este momento sin que tú tengas que pensar. Por ejemplo, el ritmo cardíaco, tu parte circulatoria, la respuesta tuya para huir o atacar cuando te sientes en una situación de amenaza o peligro. También en ese primer piso tenemos nuestro nuestro sistema límbico. En ese sistema límbico tenemos la amígdala. La amígdala, hagan de cuenta ustedes que es como el perro guardián de la casa. Es decir, que constantemente está revisando, vigilando que todo esté bien. Si en un momento dado la amígdala se da cuenta de que hay algo que puede causarte a ti una situación de amenaza o de peligro, inmediatamente le avisa al tallo cerebral para que ponga a funcionar todo el cuerpo y de esa manera tú puedas responder ante esa situación de peligro. Entonces ahí tenemos la primera parte. En el segundo piso, si se dan cuenta, tenemos unos grandes ventanales, está la biblioteca, y en ese segundo piso está
nuestra corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la que te permite pensar, es la que te permite planear, es la que te permite darte cuenta cómo está la otra persona, te permite darte cuenta cómo estás tú en una situación, te permite ser flexible, te permite enfocarte en soluciones. Pero miren lo que ocurre cuando estamos en una situación de estrés o cuando nos sentimos amenazados. ¿Sí ven la escalera que tenemos aquí que conecta el primer piso con el segundo piso? Pues imagínense que en ese momento, cuando estamos bajo esa situación de estrés, esa escalera se bloquea como si se desapareciera. Entonces quedamos a merced de ese primer piso. Es decir, en ese momento, cuando se te bloquea esa parte, tú no puedes pensar. Tú sencillamente puedes reaccionar ante la situación, como les digo, que tú sientes que es una amenaza. Tenemos situaciones en la vida que, por supuesto, necesitamos dejar y permitir que ese primer piso sea el que domine la situación. ¿Por qué? Porque de lo contrario podríamos morir. Sin embargo, tenemos también situaciones en la vida diaria donde lo que sí necesitamos es que trabaje ese primer piso con ese segundo piso de manera conectada. Porque cuando están conectados, cuando están integrados, te permite a ti sortear esa situación o ese desafío o esa situación que puedes tener en casa con tus hijos y bueno, en el trabajo, te permite manejarla de una manera asertiva, de una manera respetuosa. ¿Cuántas veces, les pregunto, donde han llegado ustedes a casa con una situación de estrés y terminamos respondiéndole a nuestros hijos bajo ese nivel de estrés? Y sin tener la intención, terminamos hiriendo a las personas que queremos, a las personas que tanto amamos. ¿Les ha pasado en ocasiones también que cuando nos dejamos dominar por ese primer piso, terminamos en ocasiones arrepintiéndonos? Después dijimos, pero ¿cómo fue que dije esto? ¿Cómo fue que hice eso? Por supuesto lo hiciste en ese momento porque no estabas completamente integrado y no podías pensar en las consecuencias de tus acciones. Y por eso es muy importante, y vamos a seguir hablando de cuando trabajemos estas estrategias, es importante que trabajemos desde esa parte de tranquilidad, desde esa parte donde yo efectivamente puedo pensar y darme cuenta de lo que estoy haciendo para poder ser efectivo en ese relacionamiento con mi hijo. Ahora, vamos con la siguiente pregunta. ¿Empleas alguna técnica que te ayude a calmarte cuando estás bajo estrés? Siempre, a veces, nunca. Tenemos 10 segundos para responder. Nos están respondiendo muy rápido. Y eso está muy bien. ¿Listo? Vamos a parar las respuestas, ¿cierto? Y vamos a ver los resultados. Bien. Tenemos 8% siempre, a veces 68% y nunca 25%. Muy bien. Y sé que en ocasiones no necesariamente tenemos una técnica para manejar esa situación de estrés. Y lo cual es fundamental. Lo cual es fundamental para que efectivamente, como les decía, podamos abordar esa situación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cuando ustedes se sientan bajo, lo primero que tenemos que hacer es como reconocer qué está pasando en mi cuerpo. Porque el cuerpo inmediatamente te manda señales cuando tú estás bajo estrés. Te manda señales, por ejemplo, el corazón de pronto te late más rápido, o de pronto te sientes enrojecido, o te sientes como una presión en tu cabeza. Cuando te sientas ahí, lo primero es reconocer, efectivamente estoy bajo una situación que me estresa. Ok, ya lo identificaste, ahora lo reconoces, me estresa esto, me molesta esto. Y lo que podemos hacer, que es fundamental, es regalarnos un tiempo de calma. Hay varias cosas que podemos hacer para lograr que ese primer piso que les hablaba se conecte con ese segundo piso. Hay cosas sencillas como, por ejemplo, tomarnos un vaso con agua, respirar conscientemente, de pronto salir del lugar, salir de la habitación. Ese tipo de cosas, regalarte un tiempo de calma, te va a permitir a ti, primero, calmarte y por lo tanto, luego abordar la situación con todo tu pensamiento, como decimos,
con el pensamiento en frío, que no sucede cuando me dejo llevar por ese primer piso, que todo lo manejo desde el lado caliente, como quien dice. Entonces, la invitación, a veces decimos, no, pero yo no tengo espacio en el trabajo para darme, para calmar en esa situación de estrés. Pues miren, son solo segundos y como les digo, solamente haciendo una respiración consciente permiten que su cerebro se oxigene y por lo tanto logre esta integración. Y es preferible tomarnos 2 minutos que reaccionar desde ahí, como les decía, abordando situaciones de pronto de manera inadecuada. ¿Qué más podemos hacer? Y vamos con la siguiente pregunta y es practicar autocuidado. ¿Con qué frecuencia practicas acciones de autocuidado? Siempre, casi siempre, a veces, nunca. Y respondemos. ¿Listo? Ya que tenemos más de 700 votos, entonces vamos a compartir los resultados. Bien, tenemos 9% siempre, 33% casi siempre, 45% a veces y el 13% nunca. Efectivamente, y quiero que sepan algo, casi siempre cuando realizamos este tipo de encuestas, esos son los resultados que encontramos. Nos cuesta sacar espacio y tiempo para cuidarnos. Es muy importante practicar el autocuidado de nuestra parte física, de nuestra parte mental, de nuestra parte emocional, de nuestra parte espiritual. Podemos hacer cosas sencillas que nos permitan nutrir cada una de estas áreas. Y ustedes dicen, no, pero ¿a qué horas voy a hacerlo? Con alimentarnos saludablemente. Hacer ejercicio. Por ejemplo, si todas las mañanas tengo la oportunidad de ir a caminar, en ese momento estoy aprovechando para nutrirme, para ejercitarme. Y cuando hacemos cosas que nos gustan, cuando sacamos espacio y tiempo para compartir en familia, pero miren, también es algo muy importante, cuando sacan espacio y tiempo para ti, ustedes son fundamentales. Cuando ustedes están bien y se sacan un espacio donde se dedican a ustedes de pronto a leer, de pronto a hablar con una amiga, a hablar con un amigo, a salir en pareja. Ese tipo de cosas que parecen sencillas te nutren. Y cuando tú estás bien, por supuesto vas a tener mayor posibilidad de manejar estas situaciones de estrés que se te presentan de una manera mucho más asertiva, de una manera mucho más respetuosa. Fíjense y cada uno en casa piense, cuando tú estás bien, cuando tú te sientes tranquilo, cuando tú haces cosas que te gustan, fíjate cómo reaccionas a las mismas situaciones de estrés que se te pueden presentar y te das cuenta que tienes un mejor manejo. Entonces, la invitación que les tenemos es, saquen espacio. No tienen que hacer una gran inversión de dinero, de hecho. Es sencillamente inviertan tiempo en ustedes. Esto no es ser egoísta. Esto cuando lo haces es ser solidario con tu familia. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú estás bien, eso es algo que tú irradias en casa. Entonces, si nosotros queremos practicar estas siguientes estrategias que vamos a compartir, es muy importante trabajar en este autocuidado y en ese manejo del estrés, en ese regalarnos un tiempo de calma para poder abordar las situaciones desde la asertividad y desde el respeto. Las estrategias que vamos a trabajar en el día de hoy, la primera es capacitar, la segunda, anticipar, la tercera, límites, y la cuarta y última va a ser la cooperación. Y vamos a ver cómo podemos usar este tipo de estrategias en casa. La primera que hemos colocado es capacitar a nuestros hijos. ¿Por qué tenemos esa de primera? Porque cuando tenemos situaciones desafiantes que nos estresan en el día a día, cuando nuestros hijos nos dicen, no lo puedo hacer o no sé cómo hacerlo. Entonces, tenemos la oportunidad de capacitar a nuestros hijos en no solamente en destrezas o en tareas que ellos tienen que aprender, sino también en habilidades sociales.
en habilidades que les van a permitir a ellos relacionarse de manera adecuada con el otro. Entonces, cuando los capacitamos, ellos van a estar en mayor posibilidad de manejar ese día a día y, por supuesto, nosotros vamos a disminuir esas situaciones que nos pueden causar estrés. Para continuar y entender esto mejor, vamos a realizar la siguiente pregunta. ¿Con qué frecuencia haces cosas por tus hijos que podrían estar haciendo ellos por sí mismos? Siempre, casi siempre, a veces, nunca. Y respondemos. Listo, damos 5 segundos más para terminar las respuestas. Ya llegamos a 800 votos, tenemos ya casi, ¿listo? Entonces vamos a parar la encuesta y miremos los resultados. Bien, tenemos 9% siempre, 33% casi siempre, a veces 56% y nunca 3%. Muy bien. Vamos a seguir entendiendo esto mejor porque de verdad hay veces que terminamos haciendo cosas por nuestros hijos que ellos podrían hacer por ellos mismos y yo estoy segura que lo hacemos con toda la buena intención. Pero veamos y vamos a hacer este siguiente ejercicio. Para este ejercicio les voy a pedir que sienten, piensen y tomen decisiones como lo harían uno de sus hijos o sus hijos. ¿Qué sentirían, pensarían o decidirían sus hijos si escuchan las siguientes frases? Aún no estás listo para hacer eso, déjalo ahí. Eso está muy difícil, ni lo intentes, mejor lo hago por ti. Amor, apúrate y avanza tanto como puedas, mientras yo recojo tu ropa, te preparo la comida y te alisto los materiales que necesitas para mañana. Ya aprenderás, pero no será en este momento. ¿Sabes? Es que no te entiendo. Te excuso de tus tareas, te levanto temprano, te preparo el almuerzo, en fin, hago todo lo que me pides. ¿Por qué no puedes hacer la tarea? Está bien, hijo. Yo le escribo una nota a tu profe diciéndole que amaneciste enfermo esta mañana, pero tú tienes que ponerte al día. Seguro te pasa algo si lo haces, ya no insistas más. ¿Cuántas veces te he dicho que hagas tus deberes temprano? ¿Por qué no puedes hacerlo como tu hermano? ¿Por qué no puedes ser más responsable? ¿Qué será de ti? Lo que debes hacer es elegir esta opción. Si no quieres estarte lamentando toda la vida. Y vamos a responder a la siguiente pregunta basadas en las frases que acabaron de escuchar. ¿Qué habilidades de vida desarrollarías después de haber escuchado estas frases? Muchas, algunas, pocas, ninguna. Listo, ya tenemos más de 700 votos. Vamos a dar 2 segunditos más para que terminen de votar y compartimos entonces las respuestas. Bien, tenemos 14% muchas, 16% algunas, 33% pocas y ninguna 38%. Efectivamente, a través de este tipo de frases, que más que frases son acciones que realizamos en el día a día, lo que terminamos haciendo es incapacitando a nuestros hijos, generando dependencia, generando un sentimiento de irresponsabilidad. ¿Cuáles son las acciones que incapacitan? Vamos a mencionar algunas de ellas. La primera, sobreproteger, cuando les impedimos a que ellos exploren, cuando pensamos de que si ellos, por ejemplo, van a explorar o van a estar en una determinada experiencia, van a terminar haciéndose daño. Entonces, prefiero antes de que le pase cualquier cosa a mi hijo, que no asuma determinada experiencia o que no haga lo que de pronto podría realizar. Cuando les decimos qué y cómo, cuando somos nosotros que le decimos, mira amor, coge por este lado, esta es la manera como debe resolver las cosas. Cuando nosotros somos los que les estamos dando la información a ellos y no les permitimos que ellos sean los que reflexionen de su proceso. Cuando mentimos por ellos, cuando por ejemplo sucede como veíamos en el ejemplo, llamamos a la profesora y le decimos que el niño estuvo enfermo cuando efectivamente no fue así para excusarlo de una tarea. O cuando de pronto nuestros hijos fueron los que hicieron el daño y cuando llega nuestra pareja le decimos, no,
¿Fue la mascota o no? Fui yo. Este tipo de cosas terminan incapacitando a nuestros hijos. Cuando los sacamos de los apuros, cuando somos nosotros los que decimos, bueno, esta situación que tiene mi hijo la asumo y la asumes como si tú fuiste el responsable y terminas tú asumiendo las consecuencias de las decisiones que hizo tu hijo. Y también, por último, cuando te comparamos. Cuando decimos y les decimos que, ¿por qué no lo hace como otra persona? Que por qué no termina siendo lo mejor como tal compañero o como el hermano. Ese tipo de cosas, cuando comparamos, terminamos invalidando a nuestros hijos. Y por supuesto, lo que hacemos es incapacitarlos. Ahora, de pronto ustedes en casa se podrían estar preguntando, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Vamos entonces ahora les voy a leer nuevamente unas frases. Nuevamente les voy a pedir que sienten, piensen y tomen decisiones como lo haría su hijo. Confío en ti. Sé que encontrarás una solución apropiada para esta situación. Sé que lo puedes hacer. ¿Te acuerdas cómo sacaste adelante matemáticas la última vez? Cuéntame cómo lo lograste. Observa todo lo que has avanzado desde que te propusiste hacerlo. Me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de lo que está sucediendo. Necesito tu ayuda. ¿Podrías pensar cómo puedes contribuir en el orden de la casa? Gracias por tu apoyo. Pudimos salir adelante de esta situación. Tus ideas son de mucha ayuda en la familia. ¿Cómo crees que podemos resolver esta situación? Tú eres responsable de cuidar a Luna, la mascota. Sé que está en las mejores manos. Estoy segura que vas a aprender de esta situación y que la próxima vez explorarás otra forma de hacerlo. Bien, y para esto nuevamente tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué habilidades de vida desarrollarías si escuchas estas frases? ¿Muchas, algunas, pocas o ninguna? ¿Listo? Ya estamos pasando las 600 respuestas. Esperamos un momentico más y compartimos los resultados. Bien, tenemos 93% muchas, el 6% algunas, el 1% pocas y el 1% ninguna. Efectivamente, cuando llevamos a cabo este tipo de acciones que, como les decía, son más allá de frases, empoderamos a nuestros hijos. Generamos un sentimiento de responsabilidad, de autonomía, de independencia. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando mostramos fe y confianza en ellos. Cuando tú crees que tu hijo puede hacerlo, quiero decirles que no hay nadie que le pueda quitar a tu hijo esa posibilidad. Cuando tú les das también la oportunidad para practicar, cuando les permitimos que exploren determinado tipo de experiencias y cuando se les da el chance de que practiquen y practiquen, por supuesto tu hijo va a ganar esa confianza que necesita para sentirse capaz de hacer las cosas. Cuando les preguntamos a ellos y les permitimos que sean ellos los que reflexionen acerca de las soluciones en lugar de nosotros decirles. Cuando tú le preguntas a tu hijo, ven, ¿qué ideas tienes tú? Y de verdad tú quieres saber cuáles son ese pensamiento que tiene tu hijo empieza a desarrollar la capacidad de reflexión y la capacidad de proponer, la capacidad de ser creativo. Cuando les damos la oportunidad también de aprender del error, cuando el error en casa no es un estigma, cuando el error en casa no se usa para ridiculizar, cuando decimos que el error, cuando nos equivocamos, porque todos nos equivocamos, tenemos una oportunidad de ver las cosas desde otra perspectiva. Cuando tú te equivocas, lo que estás realmente aprendiendo es que hay una forma diferente de hacer las cosas. Entonces, cuando les damos el chance a nuestros hijos que aprendan a través del error, estamos empoderando. Y estamos con esta última, cuando respetamos ese proceso personal, cuando aceptamos esa individualidad de mi hijo, cuando entiendo de que el proceso que mi hijo lleva no puede ser igual ni al hermano ni al vecino. Cuando yo sé y respeto ese proceso, mi hijo se siente empoderado. Entonces, fíjense cómo podemos llevar a cabo esto. Es muy importante que cuando estemos enseñando, y como les decía, no es solamente enseñarles, por ejemplo, a tender una cama, no solamente es enseñarles a hacer determinado tipo de tarea, también cuando les estamos enseñando esas habilidades de vida, a relacionarse con el otro, a resolver conflictos,
es muy importante darnos cuenta en este proceso de capacitación que tenemos que tener paciencia, que todo toma un tiempo. Ojo con las expectativas. Cuando hablo de expectativas sean muy claros con lo que usted necesita cuando está enseñando algo. Por ejemplo, con el tendido de la cama, ¿sí? O con el orden del cuarto o de la habitación. Dígale, mira, yo necesito esto. Y practique y enséñele a su hijo de tal manera de que él aprenda de acuerdo, por supuesto, a su etapa de desarrollo. Y seamos consistentes con ese proceso de enseñanza, porque todo igual tomará tiempo. Todo igual tomará tiempo. Otra de las habilidades que necesitamos desarrollar son capacitar a nuestros hijos en el manejo de las emociones. Como veíamos al principio de la charla, cuando nosotros estamos bajo estrés podemos definitivamente reaccionar de manera inadecuada ante situaciones que definitivamente, sin tener la intención, podríamos herir a los otros. Nuestros hijos también necesitan aprender y a gestionar esas emociones, necesitan reconocerlas, identificarlas y comprender y expresarlas de manera adecuada. ¿Cómo? Para esto les quiero compartir dos estrategias. La primera de ellas es lo mismo que hablábamos con relación a nosotros de adultos. Ellos también necesitan tiempo para calmarse. También necesitan tener un tiempo de enfriamiento. Porque yo no sé, y les pregunto de pronto en casa, sé que en este momento no necesariamente podrían responder, pero piensen cuántas veces estamos en calor, en caliente, con la cabeza ambos ofuscados, tanto los hijos como los padres, y justo en ese instante queremos de que ellos nos escuchen. No solamente que nos escuchen, que nos comprendan exactamente lo que les estamos diciendo, pero resulta que en ese momento tu hijo está gobernado por ese primer piso. En ese momento él está listo y dispuesto a atacar o se siente que se siente amenazado y por lo tanto puede estar en estado de sobrevivencia. En ese momento no puede escucharte. Entonces, ¿qué necesita? Necesita, tanto él como ustedes, o como tú, necesitan un tiempo para calmarse, un tiempo de regalarse ese tiempo de enfriamiento. Con esto lo que les quiero decir no es que dejen que sus hijos hagan lo que quieran. Una vez haya pasado este tiempo de enfriamiento donde ambos, tanto tú como tu hijo, estén tranquilos, estén en calma, entonces pueden abordar esa situación. Pueden abordar esa situación desafiante o esa experiencia o ese desafío que tuvieron, la podrán abordar. Y ahí seremos asertivos en la manera como nos vamos a comunicar con nuestros hijos y de esa manera vamos a poder transmitir de verdad el mensaje que nosotros queremos con ellos. Lo segundo es enseñarle a nuestros hijos a reconocer y expresar estos sentimientos. Fíjense algo, esto no es algo que nacemos y ya lo aprendimos. Para esto necesitamos enseñarle a nuestros hijos. Necesitamos enseñarles a reconocer y expresar esos sentimientos. Una manera es con los más pequeños es trabajar, por ejemplo, con un afiche que ustedes pueden crear en casa con caras de emociones, de tal manera que desde que están pequeños ellos puedan señalar, por ejemplo, cuando se sientan molestos. Entonces tú, en lugar de decirle, revisemos esto, a ver qué carita sientes en este momento, y que tu hijo señale, con este pequeño ejercicio estamos ayudando a que poco a poco ellos empiecen a identificar las emociones. Otra manera es que tú le digas a él, te noto asustado porque sonó algo muy fuerte, o te noto en este momento cansada porque nos tocó caminar mucho. Cuando tú le verbalizas a tu hijo, le dices la emoción, estás permitiendo de que le haga esa conexión entre lo que está sintiendo y su acción. Y de esa manera ayudamos a que nuestros hijos empiecen a ganar un vocabulario emocional. También aquí tenemos un llavero emocional que todos ustedes podrán descargar a través de la página de Disciplina con Amor. Esto es un llavero emocional que ustedes pueden tener como un llavero portátil, de tal manera de que puedan usarlo en casa. Lo pueden construir con sus hijos, lo pueden imprimir, colorear, en fin. Lo importante es que sus hijos lo usen también para identificar esas emociones. Cuando tenemos la capacidad de tener ese vocabulario emocional, tenemos mayor posibilidad de manejar las situaciones desafiantes desde la asertividad y desde la armonía. Nos vamos con la segunda estrategia. Anticiparse a lo inesperado y a lo esperado. Anticiparse a lo esperado. ¿Esto qué es? Miren, hay situaciones que tenemos en el día a día que sabemos que va a pasar. Es decir,
tú sabes que permanentemente tu hijo, por ejemplo, va a dejar determinado material en casa y eso te produce estrés. O tú sabes que cuando vas al supermercado o que vas a la tienda, tu hijo te va a pedir algo y ya sabes que efectivamente le vas a decir que no. Ya sabemos que de pronto mi hijo me va a llamar o me va a decir y me va a pedir un permiso a última hora, a lo cual yo le voy a decir que no. Entonces, ya sabemos de que eso va a ocurrir. Por esas situaciones, y por eso tenemos el ejemplo de la banana con el zapato, si ya sabemos de que eso va a pasar, podemos prevenir. ¿Prevenir de qué manera? Uno, hablando con nuestros hijos, llegando a acuerdos con ellos. Por ejemplo, en lugar de, sabemos de que va a dejar el material, entonces, no en el momento que pasa la situación, sino previamente, hijo, yo estoy notando que a ti constantemente se te queda este material para llevar al colegio. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué ideas tienes? Y juntos planteen soluciones y luego lleven a ejecución esas soluciones. Es muy importante cuando ya hemos llegado a un acuerdo con ellos, nosotros también ser muy consistentes con esos acuerdos. Anticiparse a lo inesperado. Anticiparnos a lo inesperado es anticiparnos a, miren, a todas esas circunstancias que en ocasiones pueden ocurrir que son nuevas, como por ejemplo, un cambio de colegio, la llegada de un hermano, la ida de un dentista que de pronto nuestro hijo nunca ha ido, o, en fin, todos los cambios que son, por supuesto, generan ansiedad, generan estrés y, por supuesto, nos genera en la familia situaciones de estrés. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si, por ejemplo, si tú sabes que tu hijo a partir de ahora, por ejemplo, se tiene que ir caminando hacia su colegio, entonces hacemos le ayudamos a que esa caminata sea familiar para él. Lo acompañamos la primera, y la segunda y la tercera vez hasta que tu hijo se sienta tranquilo y confiado. Lo mismo ocurre, por ejemplo, la entrada a un colegio. A los niños les genera ansiedad entrar a estos nuevos ambientes. Lo mismo, acompañémoslo. Hagamos que el colegio antes de entrar se convierta familiar para nuestros hijos. Y de esta manera, cuando logramos anticiparnos a esas situaciones inesperadas, ustedes dirán en casa, pero son muchas las situaciones inesperadas. Efectivamente son muchas, pero si tú sabes que te vas a enfrentar a algo nuevo y que tu hijo se va a enfrentar a algo nuevo, te puedes sentar con él y generar puntos, soluciones para manejar esa situación desde otro lado. Muy bien, ¿cuáles son los beneficios? Cuando nos anticipamos a lo esperado o a lo inesperado, generamos seguridad, generamos confianza, generamos armonía en nuestros hijos porque ellos ya saben qué va a ocurrir y se sienten apoyados. Entonces, esto es muy importante para trabajarlo. Vamos con la tercera estrategia. Para poder pasar del estrés a la armonía, se necesita tener límites. Y vamos con la siguiente pregunta. ¿Consideras que tus hijos tienen claridad frente a cuáles son los límites en casa? Sí, por supuesto. Tal vez, no creo. Y respondemos. Listo, damos 5 segunditos más, ya tenemos 800 respuestas prácticamente y vamos a ver el resultado. Magnífico. Tenemos aquí, sí, por supuesto, 60%, tal vez 35% y no creo 6%. Efectivamente, parece ser que la mayoría consideramos que nuestros hijos tienen los límites claros en casa. Miren, esto es fundamental. Es fundamental y vamos a ver la siguiente imagen. Y miren, en esta imagen tenemos a la mamá y a su hijo. La mamá le dice, ¿qué más querés que te dé? Y el niño le responde, un no. Un no, papá, mamá. Fíjense cómo este niño está lleno de cosas. Y lo que necesita es un no. A veces a nosotros, los adultos, nos da miedo decirles que no a nuestros hijos porque nos da miedo esas reacciones que ellos tienen. Por supuesto, ya lo que ustedes deben saber. Cuando a una persona, cuando tú a tu hijo le dices que no, por supuesto que se va a frustrar. Por supuesto que no va a estar brincando en un pie de la felicidad. Va a sentirse frustrado. Permitir que mi hijo sienta esa frustración, permitirlo de que él tenga la posibilidad de gestionar esa frustración, estamos ayudando a que nuestros hijos aprendan a ser resilientes,
aprendan a levantarse de las situaciones del fracaso o las situaciones de dificultad a futuro. Entonces, importante, cuando digamos esos límites, seamos claros, seamos firmes y hagámoslo con respeto. Digamos, no, lo siento. Por ejemplo, ¿puedo ir a tal fiesta? No, no podrás ir, no hay ningún adulto responsable en esa fiesta y no te voy a dejar ir. Por supuesto que tu hijo se va a molestar, pero tú aquí, y es importante, tú aquí sabes qué es lo que se necesita hacer. Esto no son no porque yo quiero, es un no con razón, es un no que busca lo mejor para la situación y está unida a lo que se necesita hacer. Una vez, como les decía, por supuesto que tu hijo se va a molestar y cuando estén en estado de calma, pues podrás conversar con él si así lo deseas. Y es muy importante contarle, bueno, mira, te voy a contar las razones por las que hicimos esto. ¿Sí? Una vez que tu hijo esté en estado de calma, por supuesto que va a poder entenderte mejor, aunque no necesariamente le guste. Cuando nuestros hijos tienen los límites claros, hay orden en casa. Tenemos la posibilidad de tener muchas situaciones que podían ser estresantes, pasarlas definitivamente a una situación más armónica. Los niños saben qué puede pasar y saben qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Y como les decía, estamos construyendo esos músculos, fortaleciendo esos músculos para levantarse ante la frustración, lo cual es fundamental para la vida. Lo cual es fundamental para la vida. Así que bueno, seamos claros, tranquilos. Además, cuando estamos colocando esos límites, lo estamos haciendo también por su bienestar. Así que bueno, muy bien, nos vamos a la cuarta y última estrategia. Cooperación. La cooperación es fundamental. Es muy importante que nuestros hijos se sientan parte importante de la casa. Para explorar un poco acerca de esta cooperación, vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a pedir nuevamente que se metan en el mundo de sus hijos, qué sienten, qué piensan y qué decisiones están tomando basados en las siguientes frases. Siéntate a hacer la tarea. Apaga ya esa computadora. Arregla tu habitación. Tú encárgate de llevar esto a tu habitación. Deja de hablar de esa manera. Lo que tienes que hacer es hablar con tu amigo. Basadas en estas frases, o basadas en estas órdenes, les preguntamos ahora a ustedes, ¿desearías colaborar en casa? Sí, por supuesto, de pronto, para nada. Listo, damos 2 segunditos más y cerramos la votación. Entonces, compartimos los resultados. Bien. Tenemos para nada el 40%, hoy estoy empezando, en este momento estoy empezando desde el porcentaje mayor, de pronto 39%, sí, por supuesto, 23%. Efectivamente. Hay algo que sucede cuando trabajamos este tema de órdenes con nuestros hijos y es que les quitamos el poder que tienen. Miren, todos necesitamos sentir que tenemos poder de decisión, poder de participación. No quiere decir que en casa no tengamos que usar las órdenes, por supuesto, pero que estas órdenes no sean la frecuencia de nuestra comunicación con nuestros hijos. Cuando nuestros hijos sienten constantemente que les estamos dando órdenes, y quiero decirles que no solamente sus hijos, también sus parejas, también sus empleados, cuando usamos este tipo de órdenes, estamos generando rebeldía. Adicional, estamos generando dependencia y estamos generando irresponsabilidad. Y ustedes dicen, ¿y por qué irresponsabilidad? ¿Y por qué dependencia? Porque resulta que los niños ejecutan las acciones solo si escuchan una orden. Pero cuando no escuchan la orden, pues sencillamente no saben qué hacer. Entonces, de pronto, nuevamente en casa se están preguntando, ¿y entonces qué hacemos? Nuevamente, les voy a pedir que se metan en el rol de sus hijos, qué sienten, qué piensan y qué decisión tomarían basadas en las siguientes frases. ¿Qué plan tienes para hacer esa tarea? ¿Cuál fue nuestro acuerdo frente al tiempo en pantalla? ¿Cómo puedes mantener tu habitación organizada?
¿Cómo puedes ayudarnos en este momento? ¿Cómo puedes hablarme para que pueda entenderte? ¿Qué ideas tienes para solucionar esta situación con tu amigo? Y vamos con la siguiente pregunta. Basadas en estas preguntas, ¿desearías colaborar en casa? Sí, por supuesto, de pronto, para nada. Y respondemos. ¿Listo? 2 segunditos más y terminamos la votación. Ya tenemos prácticamente 800 votos y compartimos los resultados. Bien, tenemos sí, por supuesto, 80%, de pronto 21%, para nada 1%. Efectivamente. Cuando nosotros nos damos la oportunidad de preguntarle a nuestros hijos, generamos un sentimiento de sentirse que son parte importante de la casa. Adicional, los estamos involucrando en su proceso, los estamos invitando a ser independientes, a ser autónomos, a ser responsables. Hay algo muy importante con relación a estas preguntas. Cuando hagamos este tipo de preguntas es porque efectivamente tu mamá, papá, quieres saber lo que piensa tu hijo. Es decir, tú de verdad tienes curiosidad, oye, yo de verdad quiero saber cómo resolverías tú esta situación. Pero no hagamos estas preguntas de curiosidad esperando que nuestros hijos nos den la respuesta que nosotros esperamos. Entonces, cuando usemos estas preguntas, es importante que de verdad, como vuelvo y se los digo, tú tengas curiosidad por ese pensar de tu hijo. Cuando lo hacemos y cuando usamos este tema de colaborar y de involucrarlos a ellos, ellos se sienten parte del equipo, se sienten parte de ese equipo que es la familia. Muy bien. Con esto vamos a hacer un breve repaso de estas 4 estrategias que hemos pasado en este tiempo. La primera de ellas fue capacitar. Necesitamos capacitar a nuestros hijos en esas destrezas, pero no solamente destrezas, habilidades sociales, habilidades que les permitan a nuestros hijos conectarse con el otro, resolver conflictos. Bien, necesitamos anticiparnos. Cuando nos anticipamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos previniendo, estamos siendo preventivos ante situaciones que podrían generarnos estrés. Y cuando y actuar de manera preventiva y llegar a acuerdos con nuestros hijos nos permite abordar esta situación desde un lado, desde la armonía. Anticiparnos, límites. Cuando nuestros hijos tienen los límites claros, definitivamente en casa todo fluye mejor, porque ellos ya saben qué pueden hacer. Y aparte, les ayudamos a que aprendan a tolerar la frustración. Y cuando trabajamos la cooperación, definitivamente generamos en nuestros hijos ese sentido de pertenencia, esa capacidad no solamente de pertenencia, sino también de poder contribuir y colaborar en el bienestar de nuestra casa. Ahora, es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Para que estas estrategias que hemos estado hablando durante este rato funcionen, es muy importante cómo tú estés. Y para esto les ponía un ejemplo, o les tengo un ejemplo de la llave. ¿Les ha pasado que cuando están tratando de abrir la puerta de su casa y están usando la llave, cuando están molestos, cuando están angustiados, la misma llave no le abre la puerta de la casa? Lo mismo ocurre con estas estrategias. Cuando tú estás bajo ese estado de ansiedad, de molestia, de estrés, estas estrategias no van a funcionar. Para que estas estrategias funcionen es muy importante que tú estés en un estado de calma. Entonces, fíjense cómo cuando ustedes pueden gestionar estas emociones, cuando ustedes pueden tener esa posibilidad de cuidarse a ustedes mismos, podemos sortear esas situaciones de estrés que podemos tener en el día a día con nuestros hijos, desde la asertividad, desde el respeto, y lo más importante, podemos desarrollar habilidades de vida en ellos. Habilidades de vida, y cuando les digo habilidades de vida, no es solamente para este momento, son habilidades que le van a quedar a su hijo de por vida. Para finalizar, les quiero dejar esta siguiente caricatura de Mafalda, y se las voy a leer. Pero Guille, tenés que ser comprensivo, caramba. Pensá que esta gente, antes de educarnos a nosotros, no educó nunca a nadie. Veníamos a ser sus hijitos de India.
¿Qué vamos a hacerle? Miren, papás, mamás, muy importante. Este trabajo que estamos haciendo, es un trabajo que estamos haciendo con nuestros hijos. Por supuesto que nos vamos a equivocar. Por supuesto que vamos a cometer errores. Pero más allá de pretender, y ojo, no pretendamos ser perfectos porque no hay forma de ser perfectos. Lo más importante es que ustedes entreguen todo el amor que tienen dentro de ustedes y que cuando estemos relacionándonos con nuestros hijos, vivamos en ese presente, seamos más conscientes de que lo que yo le estoy haciendo o la forma como me estoy relacionando con mi hijo me va a permitir desarrollar esas habilidades de vida. Y por supuesto, como les decía, nos vamos a equivocar. Y cuando te equivoques, sé compasivo contigo, como decía la caricatura. Nosotros estamos aprendiendo a ser papás con nuestros hijos. Esto no es algo que ya habíamos y que ya sabíamos cómo hacerlo. Entonces, seamos compasivos con nosotros cuando nos equivoquemos y cuando nos equivoquemos, digamos, ¿sabes qué? Sí, esta vez fallé y voy a trabajarlo de otra manera la próxima vez. Muy bien, con esto cerramos, como quien dice, la charla. Les vamos a dejar unos libros recomendados. De hecho, en el transcurso de la charla, estos libros también fueron usados. 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos, El cerebro del niño y Educando con propósito. Más adelante les enviaremos, con la charla, les enviaremos el enlace para que puedan tener acceso a estos libros. Y iniciamos el espacio de preguntas. Entonces, abrimos el espacio de preguntas y en la opción de preguntas y respuestas o cuya que encuentran arriba, van a poder encontrar la forma de hacer las preguntas. Empezamos con una primera pregunta que nos llegó. ¿Cómo enfrentar el estrés causado por las actividades y responsabilidades académicas? Muy bien, importantísimo. Y creo que es algo que a todos nos agobia y es algo que pagan nuestros hijos en nuestro sistema educativo. Importante es darnos cuenta que nuestros hijos son responsables de sus tareas escolares. Nosotros ya pasamos por ahí, nosotros ya estudiamos, en fin, nosotros estamos en otro momento. ¿Cuál es el momento y cómo podemos manejar ese estrés? Capacitando a nuestros hijos, como lo hablábamos en la charla. Nuestros hijos necesitan en ocasiones aprender a estudiar, aprender una metodología, aprender a organizarse. Y ahí es donde nosotros sí podemos intervenir. Nosotros no podemos resolverles las tareas a nuestros hijos porque eso es algo que les corresponde a ellos. Y cuando somos nosotros los que nos cargamos ese tipo de tareas, sencillamente los estamos, sin tener la intención, los estamos incapacitando y impidiendo de que ellos asuman las consecuencias o las consecuencias de sus acciones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Capacitarlos, ayudarlos con una metodología, preguntarles cómo les podemos apoyar. Hay algo que no estás entendiendo y desde ahí ayudarlos y acompañarlos. Perfecto. Miremos una segunda pregunta. ¿Cómo lograr el equilibrio entre la vida personal, laboral y familiar para evitar caer en tanto estrés? Algo importante de esta pregunta. Miren, estamos expuestos constantemente a situaciones. Solamente salir de casa y enfrentarnos a lo que significa el día a día nos genera estrés. Eso es algo que nosotros no vamos a poder cambiar ni vamos a poder controlar. Entonces, lo que sí podemos controlar es cómo tú decides de aquí en adelante trabajar este tema que hablábamos en el día de hoy, de cuidarte a ti mismo. Cuando tú te cuidas a ti mismo, generas prioridades, porque cuando no tenemos prioridades, generamos, por supuesto, ese desequilibrio. Quiero que sepan algo. A mí a mí me ha sucedido que yo también he caído en desequilibrio. Y lo importante es, cuando nos demos cuenta que hemos caído en ese desequilibrio, es reorganizar. Es nuevamente priorizar, como les decía. Y importante, fíjense que aquí hablan del equilibrio y la pregunta tiene que ver con la parte personal. Importante es sacar tiempo para ti. Como les decía, el tema del autocuidado es fundamental.
Entonces, no teman sacar tiempo para ustedes, para dedicarse a ustedes. Pequeñas cosas, pero que van a ser muy significativas en tu vida. Bueno, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo no perder el equilibrio y la autoridad en casa cuando los hijos son rebeldes, contestatarios e impulsivos? ¿Estas conductas pueden mejorar a pesar de ser adolescentes? Muy buena pregunta. Es importante. Cuando nuestros hijos son contestatarios e impulsivos, recuerden desde qué lugar nos están respondiendo. En este momento están gobernados por ese sistema, por ese primer piso que hablábamos del cerebro. Entonces es importante darles el tiempo de la calma, darles ese tiempo de enfriamiento. Otra cosa, ojo también con la manera como nos estamos comunicando con nuestros hijos. Si nosotros al final nos comunicamos también de manera fuerte, de manera de pronto no respetuosa, eso también lo vamos a recibir de respuesta. Entonces es muy importante el modelo que tú estás representando en ese momento cuando te estás relacionando con tu hijo. Como les decía, fundamental, si tú estás en una situación de calor, donde tu cabeza está en caliente, tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo y una vez te tomes tu tiempo para calmarte, entonces ahí abordas la situación con tu hijo. Otra cosa, si vemos que nuestros hijos nos están respondiendo, no tengas miedo de poner límites y decirle, no estoy dispuesta a escucharte en este momento. O en este momento estás siendo irrespetuoso, hablamos después. Cuando somos claros, ojo, hay una cosa muy distinta a ser firme, a ser agresivo. Fíjense cómo yo puedo poner mis límites y no voy a permitir de que mi hijo me responda de manera inadecuada. Y si las situaciones pueden cambiar con nuestros hijos adolescentes, efectivamente, lo podemos modificar. ¿Cómo? Siendo muy consistentes con una dinámica y con una forma de relacionarnos distinta. Es empezar a conectarnos con nuestros hijos de una manera diferente. Donde de aquí en adelante, de pronto, si yo constantemente le gritaba a mi hijo, pues de aquí en adelante voy a gestionar mejor ese estrés y me voy a comunicar con él de manera adecuada. Miren, cuando somos consistentes con algo, nuestros hijos aprenden. Y no solamente eso, se dan cuenta que efectivamente tú estás siendo honesto con ese amor que tú sientes a tu hijo. Y eso permite que efectivamente ellos empiecen a conectarse con nosotros. Tenemos otra pregunta acá. ¿Cómo uno puede guiar a un niño de 1 año 5 meses que quiere hacerlo todo solo y se frustra y llora mucho cuando hay algo que no puede hacer porque es riesgoso para él? Yo lo apoyo a que lo haga solo cuando no es riesgoso y es aprendizaje. Muy bien. La respondió, de hecho. Pero entonces, importante es darnos cuenta con los niños que son menores de 2 años, que por supuesto, ¿se acuerdan lo que les hablaba de ese primer piso? Háganle cuenta a ustedes que nosotros nacemos con ese primer piso desarrollado. Y al nacer con ese tallo cerebral y ese sistema límbico desarrollado, tenemos que trabajar y los niños aprenden a gestionar sus emociones a medida que van creciendo. Por lo tanto, es muy normal de que un niño menor de 2 años se frustre fácilmente. Ahora, ¿qué podemos hacer cuando llora porque no puede hacer algo? Uno, podemos validar las emociones. Noto que estás triste. Darles un espacio para que se calmen. Hay algo muy importante que sucede a estas edades, es que el niño puede cambiar rápidamente el foco. Es decir, si el niño está haciendo algo que es riesgoso, pero tú le cambias en ese momento la dirección de la atención, tu hijo sencillamente lo deja de hacer y se ocupa de lo otro. Porque en ese momento, como les decía, tenemos esa capacidad de que los niños cambian rápidamente el foco de atención. Entonces, cuando tengan situaciones donde ustedes digan, el niño está en situación de riesgo, pueden cambiarlo o sencillamente detenerlo. Porque como les decía, los límites hay que tenerlos y hay que ser claros y la vida no se puede poner en riesgo. Cuando tu hijo está en situación de riesgo, estos no son momentos para negociar. Estos son momentos para tú ser firme y claro con lo que se necesita en ese momento. Les voy a poner aquí, el riesgo no se negocia. No se negocia. ¿Quieres leer la pregunta, por favor?
Bien. Tengo un problema de visión. Si ellos han visto que hay ocasiones en que yo no me sé calmar, ¿cómo hago para que ellos entiendan que se deben calmar? Muchas veces ellos me dicen que yo no tengo autoridad moral y muchas veces yo creo que ellos tienen razón. Independientemente que nosotros escuchemos esta charla, independientemente que hagamos y que aprendamos, que digamos, bueno, yo voy a empezar a aprender a gestionar mis emociones y me voy a calmar. Vamos a tener momentos en que eso no va. Y efectivamente no vamos a ser los mejores modelos para nuestros hijos. Y quiero decirles que eso es ser humano. Y lo importante de esa situación cuando ocurra es, cuando te llegue a pasar eso, papá, mamá, sencillamente, cuando una vez estés en calma, decirles, ¿saben qué? Lo siento, me equivoqué. No supe manejar aquí la situación y listo. Ahora, independientemente que en ocasiones no seamos modelos para nuestros hijos, pero sí podemos ser modelos de esa capacidad de decir, me equivoqué y aquí voy a mejorar. Cuando tú le demuestras eso a tu hijo, ahí tenemos autoridad moral, como quien dice, y tendremos autoridad moral para decir, yo soy un ser humano y estoy aprendiendo así como tú lo estás haciendo. ¿No? ¿Qué tiempo se le debe dar al niño para tranquilizarse? ¿Toda la vida? Muy buena pregunta. Y aquí diríamos de que entre cuando el niño está, miren, el tiempo que dura el cerebro, la parte que les hablaba del primer piso para conectarse con el segundo piso no son más de 2 minutos. Sin embargo, hay niños que pueden quedarse, podríamos decir, como pegados en la frustración. Y cada uno de nosotros conocerá a su hijo. ¿Se acuerdan que les hablaba de reconocer esa individualidad? De pronto yo les podría decir, no, miren, no se necesita más de 2 minutos para gestionar esa determinada emoción. Pero tenemos niños que son hipersensibles y cuando tenemos niños hipersensibles necesitan más tiempo para calmarse. Lo importante es que tú conozcas a tu hijo y que una vez te des cuenta, le brindes ese espacio para calmarse. Y que tú, ante todo, cuando le estés brindando ese espacio para calmarse, tú estés tranquila. Que tú sepas, mamá, papá, que en ese momento tu hijo se está calmando y que en este momento no es el momento adecuado para abordar la situación. Pero una vez se calme, tú vas a llevar a cabo esa guía asertiva, respetuosa. ¿Existe la posibilidad de que nos envíen las imágenes del llavero emocional? Bien, las van a poder descargar de la página de Disciplina con Amor, www.disciplinaconamor.com. Ahí van a encontrar una pestañita que dice recursos y ahí van a encontrar no solamente el llavero emocional, van a encontrar otras cosas que podrán descargar. ¿Disciplina? Disciplinaconamor.com. A mí nos han preguntado mucho si las frases que dijiste las pueden encontrar en algún lugar, las de calmarse y todo eso. Bien, les cuento algo. No las vamos a encontrar en algún lugar. Sin embargo, lo importante y lo que buscábamos transmitir a través de esas frases eran que estas frases eran, más que frases, son acciones que llevamos a cabo y fueron las que hablamos durante la charla. No. ¿Más abajo? Ya. ¿Cómo manejar en los estudiantes emociones como la rabia descontrolada cuando el padre de familia la reconocen como normal? Aquí es importante, y para los que son profesores, yo también trabajé por varios años dentro de una institución educativa, y en ocasiones podemos tener dificultades en nosotros como maestros expresar lo que necesitamos a nuestros padres. Pero es importante, uno, enviar un mensaje a nuestros padres que lo que estamos necesitando es ayudar a su hijo, que juntos podemos trabajar de manera colaborativa para ayudar a su hijo. En ocasiones los padres se ponen en resistencia con nosotros los maestros porque se sienten atacados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trabajar de manera colaborativa, enfocarnos en lo que se necesita hacer. ¿Qué es lo que se necesita hacer? Enseñarle a sus hijos habilidades. Y no es solamente a su hijo, a todos los estudiantes que tenemos en el aula. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, si los padres no
dicen que el niño no sufre de esa rabia. Hay situaciones también que suceden solamente en el colegio, como hay situaciones que ocurren solamente en el seno de la familia. Entonces, importante, mira, me está pasando esto en el colegio. ¿Cómo crees tú que me podrías ayudar con esta situación para que mi hijo, su hijo desarrolle esas habilidades también de manejo de autocontrol en casa? Los padres también necesitan una guía porque no saben tampoco, por ejemplo, el tema de la rabia, cómo gestionar esa rabia. Y nosotros como maestros podemos darles ciertas estrategias para que ellos puedan practicar en casa. Me parece que eso es muy importante. A veces los padres, como les decía, pueden estar a la defensiva, pero también necesitan mucho acompañamiento y nosotros como maestros podemos hacerlo. ¿Es necesario siempre explicar el no? Miren, el no normalmente tiene una razón de ser. Y como tiene una razón de ser, y si tú consideras que es necesario, y yo considero, desde mi punto de vista, que como ese no tiene una razón de ser, sí, bueno que se lo digas a tu hijo, este no es por esto. Como les decía, cuando ese no uno lo dice porque quiere o sencillamente, sí, porque yo quiero y porque yo soy el que manda en esta casa, normalmente eso es un no autoritario. Es decir, es un no que carece de piso. Y cuando ese no carece de piso, por supuesto, genera rebeldía. Y por supuesto, cuando tú te vas a sentar a conversar con tu hijo, pues no tienes fundamento para decir ese no es por esto. Entonces es muy importante que esos no tengan una razón de ser y no sientas miedo en darle las razones a tu hijo, porque tú sabes lo que él necesita. Una vez tu hijo esté en calma, por supuesto te va a entender y va a comprender. Independiente de la edad del niño. Muy buena pregunta. Independientemente de la edad del niño. ¿Por qué? Porque aunque tengamos hijos pequeños y uno dice, no, pero si él no entiende, nuestros hijos entienden más de lo que nosotros creemos. Independientemente que tu hijo en este momento no esté verbalizando lo que piensa, porque por supuesto todavía está apenas adquiriendo el vocabulario, tu hijo entiende perfectamente lo que está pasando. Entonces, independientemente de la edad, es muy buena estrategia darle las razones a nuestros hijos. Además, así estamos generando un pensamiento crítico en ellos, que también es muy importante. Voy a escribir aquí eso, pensamiento crítico. ¿Qué pasa cuando la orden no se cumple y por ese motivo se vuelve repetitiva? Bien, cuando estamos dando órdenes y el niño no hace lo que le corresponde, tenemos que, uno, revisar qué puede estar pasando. ¿Será que necesitamos involucrarlo a él en la solución? Es decir, si yo, por ejemplo, le digo, lávate los dientes, y le vuelvo y le digo, y no lo hace, entonces ahí tengo que cambiar la estrategia. Entonces, ¿cuál sería el cambio de estrategia? Uno, invitarlo a la colaboración. Dos, generar un conjunto, por ejemplo, si fuese el caso de la lavada de los dientes, un conjunto de rutinas adecuadas en casa, que también nos permiten también manejar esas situaciones de estrés. Las rutinas son nuestras aliadas cuando están organizadas de manera adecuada en casa. Cuando involucramos a nuestros hijos en el proceso, tienen mayor posibilidad de llevar a cabo y de ejecutar esas cosas que se necesitan. Bueno, me están molestando aquí con las preguntas porque me las desaparecen y me las aparecen. En la pareja siempre hay un desbalance en la forma de ejercer comunicación y autoridad. ¿Cómo equilibrarlo? Eso es, no necesariamente los papás y mamás siempre van a estar en acuerdo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Somos dos personas distintas y es muy bueno cuando nuestros hijos tienen la posibilidad de ver que el papá tiene una forma y mamá tiene otra forma. Sin embargo, lo que es bueno para mostrar y como decían, para comunicar, es que yo con ese papá o con esa mamá, yo pueda ponerme en acuerdo con relación a lo que se necesita para nuestros hijos. Eso es fundamental. Entonces, si yo sé que, por ejemplo, mi esposo o mi esposa está haciendo algo que yo considero afecta los límites, afecta la forma de respetarnos en casa, yo lo que hago es comunicarme con mi pareja y decirle, esto que está pasando, necesitamos trabajarlo desde otro lado. Fíjense aquí
el ejercicio que estamos haciendo nosotros como adultos, estamos aprendiendo nosotros a comunicarnos, estamos aprendiendo nosotros a respetarnos, estamos aprendiendo nosotros de adultos a enfocarnos en soluciones. Y cuando le mostramos esa consistencia a nuestros hijos se sienten seguros, se sienten tranquilos. Porque hay algo importante que pasa cuando, por ejemplo, papá dice una cosa y mamá dice otra. Cuando hay esto que se manifiesta en las familias, esto se genera competitividad, es decir, empiezan ellos a competitividad, empiezan a tener preferencias, prefiero mejor irme con mi papá porque mi papá seguramente me va a decir que sí. Y eso nos, en lugar de generar armonía, que era lo que hablábamos en casa, nos genera estrés. Nos genera estrés, no solamente con nuestros hijos, sino también con nuestra pareja. Entonces es muy importante que podamos siempre ponernos en acuerdo y buscar lo mejor que sea para nuestros hijos. Nos quedan dos preguntas. ¿Cómo proteger a mi hijo si alguien del núcleo familiar es muy fuerte para llamarle la atención? Bien. Esto, aquí creo que conectaríamos con la información que acabo de darles. Si yo noto que alguien está ejerciendo, aquí no diríamos autoridad, porque esto no es autoridad. Aquí estaríamos diciendo que está ejerciendo un autoritarismo con mi hijo. Yo tengo que llamarlo por aparte y decirle, esto está pasando. Y ¿saben qué? En lugar de decirle, no lo hagas, es, ¿a dónde crees que va a llevar esta situación? Hagan preguntas de curiosidad, las que vimos hoy, por ejemplo. Cuando tú le preguntas al otro, ¿tú qué crees? ¿Qué es lo que estás buscando a través de esto que tú estás haciendo? Por ejemplo, ¿qué estás buscando a través de este grito que le acabaste de hacer con nuestro hijo? No delante del hijo. Es importante que seamos muy respetuosos y esto lo trabajemos entre nosotros los adultos. Bueno, y inviten a la otra persona a pensar frente a qué es lo que está buscando y si eso que esa persona hizo efectivamente lo va a llevar a desarrollar esa habilidad de vida que quiere. Porque estoy segura de que todos los adultos y nosotros como padres, cuidadores, queremos lo mejor para nuestros hijos. Lo que pasa es que a veces no sabemos cómo hacerlo. Y nos vamos entonces con la última pregunta. Y la última pregunta es, cuando hablas de anticipar una situación, no veo claro cómo debe ser el manejo de la misma. Ok, por ejemplo, cuando hablamos de anticiparnos a una situación, decíamos anticiparnos a una situación esperada o a una situación inesperada. Entonces me voy a referir, por ejemplo, a la situación inesperada. Tu hijo va a ir al dentista, es la primera vez, por eso es una situación inesperada, no sabemos cómo lo va a manejar. Entonces, ¿qué podemos hacer en casa? Hacer un juego de roles. Hacer un juego de roles donde mi hijo pueda experimentar más o menos lo que puede suceder en esa sesión donde el dentista, vas a sentir esto, abre la boca, tú haces el juego con tu hijo, eso es donde tú te conviertes como en ese dentista y tu hijo en ese paciente. De esa manera tú preparas a tu hijo y te anticipas ante la posible angustia o incomodidad que pueda tener tu hijo por ir al dentista. O por ejemplo, anticiparnos a lo esperado. Ya sabes perfectamente que tu hijo te va a llamar a última hora y te va a decir, necesito que me des permiso, mamá, para esto. Eso ya sabes que va a pasar. ¿Por qué ya sabes que va a suceder? Porque es una situación recurrente en casa. En su lugar, tú hablas con él. Por supuesto, nuevamente, cuando estamos en ese momento de enfriamiento, hablas con él, conversas con él y le dices, ¿sabes qué? Yo noto que tú me llamas siempre a última hora a pedirme permiso. Cada vez que cuando vayas a realizar eso, la respuesta de mamá o la respuesta de papá es no. Y la razón que es no es porque yo no tengo idea de las circunstancias donde tú vas a estar y eso no me hace sentir ni cómoda ni segura. Entonces ya sabes que si me vas a volver a llamar, mi respuesta va a ser no. Esto disminuye esas situaciones de estrés porque estamos actuando de manera preventiva y anticipándonos a situaciones que sabemos cómo iban a terminar. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes el día de hoy con esta charla cómo pasar del estrés a la armonía y espero haberles aportado a su cajita de herramientas nuevas estrategias o estrategias que puedan implementar para tener en casa unas relaciones más armoniosas, respetuosas, amorosas con sus hijos. Muy buenas noches.
Red Papás y Azopanglo, la Asociación de Padres de Familia del Colegio Anglo-Colombiano, les agradece por haberse conectado a esta conferencia en la noche de hoy y muy especialmente le agradecemos a Giyola Núñez, la conferencista. Esperamos que haya sido de su agrado y que sirvan estas herramientas que dimos en el día de hoy. A partir de mañana van a recibir el link con la grabación de la conferencia y también quedará colgado en la página www.escudosdelalma.org en la pestaña Conferencias Virtuales. Muchas gracias y una feliz noche. Próximamente recibirán la invitación a otra de nuestras conferencias virtuales. Feliz noche.